Buenas noches, ¿cómo está Iglesia de Cristo? ¿Cómo están todos en este día martes, ya 7 de abril? Hoy tenemos una jornada en nuestra ciudad bastante fría, pero bueno, estamos aquí para poder compartir el discipulado juntamente con mi esposa Mariela. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Y bueno, le damos la bienvenida como siempre a aquellos que nos siguen, a aquellos que están ahí expectantes, esperando una palabra del Señor. Y bueno, seguimos una semana especial, una semana donde venimos hablando acerca de la Pascua y acerca de lo que Dios realmente quiere que sea la Pascua para nosotros, del plan y del proyecto de Dios. Y bueno, hoy tenemos una palabra, seguimos con el libro de Éxodos. La semana pasada, el domingo mejor dicho, estábamos hablando acerca de diferentes etapas que fue pasando el pueblo de Israel. Y bueno, hoy se empieza a gestar una etapa nueva, una etapa que por supuesto tiene su nombre Éxodo, que quiere decir salida. O sea, estaban comenzando a gestarse en el corazón de Dios y en el corazón de los israelitas la salida de la esclavitud, esos 400 años. El domingo dijimos que después de la historia de José había empezado una historia que parecía como que había quedado, las promesas de Dios parecía que habían quedado ahí suspendidas, como que habían quedado en el olvido, pero no en el olvido para Dios, por supuesto. Y Dios ya tenía un plan y tenía un propósito. Pero yo quiero empezar con dos textos de la palabra del Señor, dos versículos en el libro de Éxodo capítulo 1. Te invito a aquellos que están en su hogar que tomen su Biblia porque estamos estudiando la palabra del Señor, así que lo bueno es que todos estemos con nuestra Biblia conectados en la mano, exacto, conectados, literalmente conectados. Y dice así la palabra del Señor, libro de Éxodo capítulo 1, y yo quiero compartir con ustedes el versículo 15 hasta el 17 inclusive. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando leía este texto, obviamente hace referencia a lo que estamos hablando acerca de la Pascua, pero se me venía inmediatamente una imagen de lo que hoy estamos viviendo. Y yo pensaba, ¿cuánta gente hoy tiene miedo a la muerte, tiene miedo al virus, tiene miedo a la pandemia, tiene miedo a las enfermedades o a la misma muerte? Y a veces hay una sentencia de muerte. Viene el médico y te dice un diagnóstico determinado, y ese diagnóstico es un poco lo que el faraón había establecido: muerte. Ese diagnóstico dice que hay una enfermedad, ese diagnóstico dice que hay una muerte. Hoy los noticieros nos hablan de muerte constantemente y de enfermedad. Sin embargo, ¿qué pasó? Había un propósito, había un plan de Dios. Y esa muerte fue abortada. ¿Por qué? Porque esa es la historia de Moisés. Hoy justamente vamos a hablar acerca de Moisés. Y eso es lo que relata la palabra del Señor. Cuenta en este episodio justamente en ese tiempo en el que Moisés, este libertador, este hombre del que hoy queremos comentarle, sé que muchos conocen su historia, pero está bueno que la refresquemos, que todos juntos interpretemos. Siempre hay algo más. Es tan rica la palabra. Exacto, aparte la vida de Moisés es es muy particular, ¿no? Porque de hecho Moisés pasó por varias situaciones difíciles. Entró también en un tiempo de proceso, en un tiempo donde, tuvo que Dios trabajar en su vida. Pero como dice Mariela, creo que había un plan maravilloso de Dios, pero la Escritura dice que algo sucedió, ¿no? Por supuesto, había una sentencia. El rey sabía que algo se estaba gestando. Él no conocía a Dios ni respetaba a Dios, porque después lo vamos a compartir una parte donde dice: yo no sé quién es Jehová, ni me interesa, pero sabía que algo se estaba gestando dentro del pueblo de Dios. Y sí, por supuesto, Dios estaba levantando un libertador. Ese libertador se llamaba Moisés. Él nace en este tiempo, en el tiempo donde los hijos de los israelitas iban a perder la vida, pero había una gracia y una voluntad de Dios que sobrepuso esa situación, y así fue que la vida de Moisés fue guardada. Y no solamente que pudo su papá y su mamá guardar su vida durante 3 meses, conservarlo, esconderlo para que nadie le hiciera daño, sino que el día que ellos tomaron la decisión de soltarlo, de dejarlo ir,
poniéndolo en un canasto y metiéndolo en el río. El domingo hablábamos la importancia del río Nilo para los egipcios. Bueno, en ese mismo río fue colocada esta canasta donde estaba Y fíjate, niño. Mariela, que fue colocada en un lugar donde habíamos dicho el día domingo de que era un lugar importante para ellos sumamente importante. Y fíjate que representaba como la fuerza, como la vida, representaba algo de prosperidad. Exactamente. Ahora, en un lugar donde parece que era seguridad para ellos, allí fue puesta la vida de Moisés. De este libertador, de este medio, futuro libertador. Exacto, bueno, pero en medio de un mundo difícil, Sí. en medio de un mundo donde parecía que cada vez era cada vez más caótico, ¿no? Para los hijos hebreos. Y bueno, así de esa manera, como en la mejor historia de Hollywood, este Moisés es rescatado, este canasto donde estaba este niño es rescatado por la hija del faraón y termina él siendo criado dentro del palacio del faraón, dentro de la cultura, dentro del sistema egipcio, criado con todos los privilegios y con todos los beneficios que un egipcio tenía, y hasta que un día pasa algo. Porque bueno, los años transcurrieron, él creció, y cuando eso que estaba interno, porque él había sido criado, había sido formado, había sido forjado como si fuera un egipcio, pero en realidad no lo era. Su ser, su interior, su sangre era del pueblo de Dios, y eso no podía torcerlo, no podía sacarlo, no podía arrancarlo nadie. Entonces, cuando él crece y empieza a ver cómo el pueblo de Dios era maltratado por medio de los egipcios, se enfrenta a una situación límite. Ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, de un hijo de Dios, y entonces él toma partido por esa situación y lo mata a este hombre. Y a raíz de ese episodio, como decimos siempre, la historia vuelve a cambiar. Claro. Todo vuelve a cambiar. Ahora, ¿por qué cambia todo? Porque después del sentimiento, porque obviamente de que cuando él mata a uno de sus hermanos, de su sangre, como que de repente comienza una historia, como dice Mariela, una historia nueva, y tiene que ver como el título de hoy, ¿no? Tiene que ver con alguien fugitivo. Exacto, empieza a huir. Claro, porque de hecho... había hecho una muerte. Exacto, o sea, el temor, el miedo invade el corazón de este hombre y comienza a huir. Dice la escritura que comienza a andar por el desierto, pero en el desierto, comenta la historia, que había dejado atrás ahora tal vez la gloria de Egipto, ¿no? Totalmente. Había dejado atrás los sueños, las palabras de su madre, beneficios. Claro, y yo creo que también en la noche, ahí estando en el desierto, seguramente se preguntó, y hoy lo compartíamos con Mariela, y decíamos, seguramente él habrá dicho, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Si él quiso hacer algo bueno, porque en realidad, más allá de que él pertenecía al pueblo de Dios, pero estaba en el palacio egipcio, donde también era un príncipe, donde tenía una formación, donde fue una persona preparada, porque la escritura nos enseña de que no era un hombre que solamente estaba para alcanzar lo que el faraón necesitaba, sino tenía una claridad de muchas cosas. Sobre su vida portaba esa seguridad, esa confianza, pero que pertenecía al pueblo egipcio. Es como que había algo en él. Ahora estaba dejando atrás toda esa gloria. Señores, no era algo sencillo, pero tiene que huir. Un hombre que tenía todos los beneficios, donde si él necesitaba que alguien le alcanzara algo, ahí estaban sus servidores. Ahora, toda esa gloria queda atrás y comienza a tener una vida fugitiva. Exacto, y errante. Tal cual. Ahora, y fíjate, porque también la palabra está diciendo, hay versículos que seguramente vamos a ir desarrollando, pero qué fuerte es, porque Dios se le aparece en un momento especial, se le aparece en la zarza, el que era poderoso en palabras, el que era una persona tal vez instruida, ahora era un hombre torpe, porque la escritura así lo dice. Así es. ¿Verdad? Dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10, entonces este es el primer encuentro que Dios tiene con Moisés ahí en medio de ese proceso. Y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor,
nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová acaso? Qué tremendo, ¿no? Se le aparece diciéndole, bueno, seguramente lo primero que dice Moisés habla de una torpeza. Y está hablando también, mirá que soy tartamudo, ¿eh? Sí, Mirá que elegiste a la persona tal vez más pésima, porque él se sentía de esa manera. ¿Por qué? Porque durante 40 años había huido, había perdido el sabor, había perdido esa alegría que invadía el corazón de Moisés. Ahora era un simple pastor de ovejas. Y la Escritura dice que las ovejas que él cuidaba ni siquiera le pertenecían, sino que tenía dueño, era de su suegro Jetro. O sea que era una persona fugitiva, era un hombre que había escapado de la gloria y ahora estaba en medio de un lugar que no era su tierra, pero fue un lugar donde Dios comenzó a preparar la vida de este futuro libertador. Y siempre cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios siempre te va a forjar. Ahora, no piense que Dios escoge al que sabe hablar, al que conoce la Biblia. Dios nunca está mirando al elocuente, sino que cuando Dios elige a una persona, ¿sabes por qué lo hace, Mariela? Es porque Él se quiere glorificar. No está buscando la gloria personal donde uno dice, bueno, a mí me eligió porque soy el mejor. No, sino que Él elige lo que no es para hacerlo poderoso en el reino. Así es. Bueno, parte de ese encuentro que Él tiene con Dios, hay algo que Dios también le plantea y que nos tiene que poner a meditar. Y está unos versículos antes, es el versículo 2 del capítulo 4, donde Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él responde: una vara. Así comienza la conversación, así comienza el encuentro con Dios. Dios lo estaba queriendo sacar de una comodidad, de un lugar donde él se había refugiado y donde él estaba como fugitivo. Y le dice el Señor, lo confronta: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara. Era lo único que lo identificaba en ese momento. Como decías vos hace unos momentos atrás, él dentro del palacio era el hijo de la princesa, era un príncipe. Él tenía una identidad dentro de Egipto. Ahora, seguramente María era una identidad equivocada, ¿no? No, por supuesto. Una apariencia. Una apariencia, esa sería una apariencia. En la que seguramente estaba muy cómodo. Él tenía una identidad, él tenía una seguridad. Hoy se encontraba en otra situación, en medio de ese proceso, en medio del desierto, en medio de la soledad. Y esa vara lo identificaba. ¿Por qué? Porque mostraba que él era un pastor, y como dijiste vos, un pastor que ni siquiera las ovejas que estaba pastoreando le pertenecían. Pero esa era la identidad que tenía en ese momento. Ahora, fíjate lo que había perdido, porque él tenía seguridad en Egipto. Tenía identidad en Egipto, ¿por qué? Porque era un hombre conocido. O sea, vos fijate de que ves a una persona como en la vida de Moisés y no era el hebreo, era el hijo de la princesa, era el hombre que seguramente, no sabemos, pero bueno, tal vez en el comentario era el futuro faraón. ¿Podía ser? ¿O no? Porque yo creo que esos comentarios que siempre hay, ¿no? De repente cuando ven a una persona tan preparada como era la vida de Moisés. Ahora, vos fijate porque la vida de Moisés también era rutinaria. Sí. La vida de Moisés dependía de una vara. Bueno, estamos entrando en un momento que es clave. Exacto. En la historia de este hombre. O sea, primero, Dios lo escoge de entre tantos y lo salva milagrosamente por la mano de una persona que ni siquiera conocía al Dios verdadero. Después defiende a uno de sus hermanos. Es un fugitivo, se convierte en un pastor de oveja. Pero algo pasa cuando la persona se encuentra con la persona de Dios, ¿no? Su segundo encuentro. Amén. Señor. Y nos encontramos en el capítulo 4 en el momento de inflexión. Algo, un antes y un después. ¿Ve cuando dice mi vida es un antes y un después? Bueno, la vida de Moisés estaba en el umbral de ser ese antes y ese después. Exacto. Ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque de hecho Dios lo confronta, como leíamos el capítulo 4, versículo 2, le dice, ¿qué es eso que tiene en tu mano? Él respondió, una vara, como que de repente le estaba diciendo, bueno, es lo único que tengo, porque ni siquiera las ovejas
que vos ves son mías. Entonces, de repente se encontraba, pero Dios quería hacerle ver que no estaba pensando en lo que él tenía, sino en lo que Dios quería hacer en la vida de Moisés. Porque muchas veces a nosotros nos pasa esto, uno se siente elegido por Dios, pero dice, a mí, Señor, que yo no sé hablar, yo que no tengo esto, es que no depende de tu capacidad, no depende de lo que vos sos. Hay una importancia, por eso Dios le está diciendo y le dice, echa en tierra. ¿Qué significa echa en tierra? Desprende esas cosas. Sí, quítate ese espíritu de víctima, o tal vez esa fortaleza rutinaria, ese espíritu donde tal vez no sabes qué hacer porque se sentía también un poco agobiado, ¿no? Ahora, Mariela, me gustaría que puedas enseñarnos o marcarnos qué representaba esa vara. Por lo que hablábamos hace un momento, la vara lo identificaba. Uh-huh. La vara era esa identidad que él no había perdido en ese tiempo de fugitivo, en ese escapar de Egipto. Él había perdido su identidad y a través de esa vara él se estaba identificando. Era un simple pastor, pero bueno, eso lo estaba protegiendo, sentía su seguridad, porque también con eso sustentaba a su familia. Exacto. A veces nos aferramos a esas cosas, decir, bueno, esto es lo que sostiene mi familia, esto es lo que sostiene mi casa, esto es lo que sostiene mi vida, es lo que soy, cuando en realidad lo único que debe interesarnos es lo que Dios quiere que seamos. Claro, porque él representaba con esa vara seguramente su defensa, ¿no? Porque esto es lo que nosotros nos poníamos a meditar. Muchas veces en la vida de una persona, en el creyente, es como que estamos tan llenos de excusas y ponemos, de varas, exacto, y pongo la casa, el trabajo, los hijos, la familia, es como que de repente cargamos con todas estas cosas y decimos, Señor, bueno, pero yo me tengo que ocupar de esto. Y eso es lo que tal vez estaba en la vida de este gran hombre, Moisés. Él estaba confiando en lo que tenía y había olvidado el propósito y había olvidado su verdadera identidad. Por eso que Dios lo tuvo que confrontar. Si la vara representaba seguridad, Dios tuvo que romper con esa seguridad. Si la vara representaba tal vez defensa, Dios tenía que romper con esa defensa. Por eso Dios le dice a Moisés, echa por tierra, desprendete de esas cosas. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, encendidos. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, amada iglesia y amigos que nos están escuchando en esta noche, hay cosas que vamos a tener que desprender, cosas que parecen cómodas, porque Dios tiene que mover ese cajón y Dios tiene que mover la estantería. Muchas veces que cargamos cosas y cargamos esto y cargamos aquello, Dios tiene que moverlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios va a comenzar a desprender, como lo estaba haciendo en la vida de Moisés. Porque lo que le estaba diciendo el Señor, no importa quién eres vos con la vara, lo importa es quién sos vos. Claro. No es lo que tengas en tu mano, no es lo que estés haciendo el hoy, la situación inmersa en la que estés. Y lo tremendo, lo difícil de ese momento es la rutina. Es esa quietud, esa pasividad en la que él se había metido. Era un lugar de reposo, pero no un lugar de propósito. No era para lo que él había nacido, para lo que Dios lo había salvado en las aguas, para lo que había sido criado en el palacio egipcio, sino que él había entrado en un letargo, en una rutina. Y aparte de un letargo, también su vida estaba como en silencio. Había un silencio. Yo creo que solamente era murmullo, solo lo que salía de la vida de Moisés, porque ni siquiera él podía hablar. La Escritura nos da y nos deja en claro de que más allá de que él estaba mirando en su torpeza o estaba mirando en su situación, Dios lo estaba enfocando en otra dimensión, porque Dios tiene que muchas veces arrancar y desprender esas cosas. Dios tiene que sacarnos de un silencio, y creo que su vida hasta se había puesto como, era medio asfixiante la vida de él, porque no tenía, habíamos dicho, identidad, tampoco había alegría en el corazón de él. Porque su pueblo, el pueblo de Dios, hablemos del pueblo que Dios había escogido, era un pueblo perfecto para el Padre, lleno de imperfecciones, obviamente, pero Dios lo miraba de otra manera. Dios estaba mirando el clamor, escuchando lo que
el pueblo estaba pidiendo, pero Moisés se encontraba en el desierto, un fugitivo, un hombre solitario, una persona que no tenía alegría en su corazón, que no tenía tal vez algo que lo pueda meter en algo de alegría. Estaba totalmente seco. Pero lo maravilloso, mientras escuchaba lo que hablabas, lo maravilloso de Dios, de nuestro Dios, el mismo Dios que se le apareció a él y que se nos aparece a nosotros, el que él rompe con las estructuras. Uh-huh. Él de repente, no es que el Señor se le apareció como un relámpago, como una luz brillante, sino que es tremendo, hasta tiene sentido el humor Dios, porque se le apareció una zarza. Exacto. ¿Cuántos fuegos habría hecho él? Y esos fuegos se consumieron, pero el Señor dijo, no, no se va a consumir, porque yo te voy a hablar a través de este fuego. Y a veces Dios nos quiere hablar a través de un fuego, de una situación que nos moviliza y estamos distraídos. Y fíjate, porque también la zarza no se apagaba. Más allá de que representaba la presencia del Creador, pero esa zarza era porque si Dios se presentaba de otra manera, Moisés se iba a distraer. Claro. De hecho, muchas veces tú pasas por situaciones que parecen difíciles y seguimos distraídos, ¿no? Es como que uno sigue... Lo que pasa es que la palabra clave en este punto es rutina. Amén. Es rutina, yo creo que rutina. Aún dentro de esta misma cuarentena a veces entramos en una rutina y no podemos darnos el permiso para entrar en esa rutina. Tiene que Dios... estar hablándonos, mejor dicho, nosotros tenemos que estar escuchando, porque Dios continuamente nos está hablando, porque cuando nos aferramos a esa rutina, se transforma en algo que nos aparta de Dios. Amén. Vos decís, ¿es pecado? No, capaz que no es un pecado, capaz que no estás en un pecado, capaz que no estamos en un pecado, pero estamos en una rutina que ya oír lo que Dios quiere decirnos se nos hace indiferente. Aparte, como que de repente no podemos escuchar la voz del Padre. Nos cuesta muchas veces meternos en ese tiempo de adoración, porque uno dice, bueno, lo voy a hacer porque me dicen, o lo voy a hacer porque hay que hacerlo, pero cuando vos encontrás el verdadero sentido de la adoración, el verdadero sentido de meternos en Cristo, porque tiene que ver con eso, ahí donde empezamos a descubrir lo importante que es conocer la persona de Dios. Por eso que Dios tuvo que quebrar en la vida de Moisés ese espíritu rutinario. Así es. Esa estructura, y muchas veces Dios lo tiene que hacer con nosotros. Nos estamos preparando para la Pascua, estamos entrando este fin de semana que seguramente va a ser glorioso para muchos de los que estamos conectados con Dios. Pero es necesario que para poder entrar a ese tiempo de liberación, a ese tiempo donde recordamos también lo que Cristo hizo por nosotros como el gran libertador, pero tenemos que empezar nosotros a entender que Dios escoge a hombres, no a ángeles. Dios no está escogiendo a los líderes, a los pastores, a los maestros, a los profetas. Dios está escogiendo a su pueblo. Quiere que la iglesia de Cristo vuelva a entrar en una verdadera dimensión de poder, de gloria y de gracia. Por eso era importante que Moisés rompiera con ese espíritu rutinario y que quebrara con esa mentalidad que muchas veces lo perturbaba, esa mentalidad de que no puedo, que no tengo, solamente tengo esto, solamente tengo aquello. Señores, es tiempo de terminar con toda fortaleza de excusas, porque cuando Dios tiene algo glorioso con tu vida, te va a llevar seguramente a un tiempo de incomodidad. Pero no porque Dios es malo, sino porque Dios quiere sacar lo que está en ti para que tú te conviertas en un verdadero hombre de Dios. Hay unas aguas profundas donde tenemos que sumergirnos para salir de esa rutina. Y esas aguas tienen un solo nombre y se llaman voluntad de Dios. Ese es el lugar donde vos y yo tenemos que entrar. Ese es el lugar donde nos tenemos que animar a entrar, porque muchas veces están los temores, están las inseguridades, pero ese es el único lugar de seguridad y de identidad donde tenemos que sumergirnos. Es su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, es todo perfecto, es todo correcto. No hay lugar al temor, no hay lugar a la duda.
como yo decía al comienzo, ¿qué miedo puedo yo tener de una situación de enfermedad o cualquier circunstancia que yo tenga que enfrentar si sé que Dios tiene un plan con mi vida y ese plan se va a cumplir más allá de lo que tenga que atravesar, más allá del desierto, más allá de si hoy esté fugitiva o no esté fugitiva como era la vida de este hombre? El plan de Dios estaba por sobre los defectos y sobre las virtudes. Él decía, no puedo hablar, y sin embargo él no entendía que era Dios que iba a hablar por su boca. Claro, No sé ahí está la clave, porque por ahí él se sentía seguramente confiando, diciendo, bueno, pero ¿cómo me voy a presentar ante el faraón? Fíjate que había perdido la fuerza que él tenía cuando estaba en el palacio. Ahora ya estaba seguramente Moisés chocando con sus cosas, con sus excusas, pero Dios le estaba diciendo, es que no vas a ser vos. No van a ser tus palabras las que yo voy a utilizar, van a ser mis palabras en ti. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Muchas veces confiamos en nuestra capacidad y Dios quiere que tú desconfíes de tu capacidad. Dios quiere que empieces a poner toda tu confianza, toda tu importancia en las cosas de Dios. Ahora, nos encontramos hoy que el cristianismo de hoy se ha vuelto demasiado light, como que de repente es demasiado predecible, demasiado rutinario. Pero hermanos, yo creo que hay algo mejor que Dios nos está presentando en este tiempo precioso de intimidad, en este tiempo donde Dios te está llevando a que puedas romper con esas cosas. Esto es lo más importante y eso es lo que nosotros queremos dejar en claro, que Dios tiene un gran propósito con tu vida, con tu familia, con tus hijos, aún con tus cosas. Dios tiene un gran propósito. Por eso Moisés tenía que romper, y la Escritura dice que, fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 18, porque cuando entiende Moisés que tenía que dejar la tierra que él tenía, dice la Escritura 4:18, así se fue Moisés, fíjate lo que dice, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Señores, cuando Dios ve que tú tienes determinación, cuando Dios ve que tú tomas una gran decisión, la Escritura dice que Moisés dijo, iré a ver si mi familia, a ver si mi sangre aún sigue viva. Por eso de que él consulta con su suegro, que había sido un hombre de Dios, donde lo cubrió, lo guardó y seguramente también fue forjado en la vida de Jetro, pero él tenía ahora una misión. Había recuperado lo que Dios tenía en su vida. ¿Qué es lo que recuperó? Identidad. ¿Qué recuperó? Seguridad. ¿Qué recuperó Moisés? Recuperó la fuerza que necesitaba. Los 4 principios que nosotros hemos enseñado en el ministerio y en la iglesia, ¿no? La seguridad, la protección, el amor, la identidad, el propósito, como que había encontrado y había vuelto. ¿Por qué? Porque Dios vio en Moisés que él tenía seguramente temor a Dios. Lo que te va a sostener en esta vida, lo que te va a sostener en el ministerio es el temor a Dios por sobre todas las cosas. Y ser sincero con Dios, porque también podemos ver la sinceridad de Moisés. Podemos ver que él no se quedó solamente con esas cosas, sino que se la presentó a Dios. Claro que eran excusas, pero también hubo una parte de su corazón que le estaba diciendo, Señor, solamente tengo esto. Y se me viene a la mente la Escritura cuando Cristo hace el gran milagro y aparece diciendo a ese joven, 5 panes y 2 peces. Es que no está en lo que vos tenés, sino está en lo que vos empieces a tomar una decisión y una determinación. Automáticamente Moisés, ¿qué recupera? Recupera la identidad para ir a liberar el pueblo de Israel. Así es, y de un pastor fracasado se convierte en un libertador. Yo creo que la gran diferencia de estas Pascuas que queremos celebrar juntos, conectados, la va a hacer
tu decisión de salir de la rutina, es decir, yo ya no quiero estar en esta rutina, no quiero estar inmerso en esta liturgia de ser cristiano para fechas especiales o específicas, sino que quiero una Pascua diferente, que todos los días pueda entender que Dios tiene un plan más allá de mis capacidades, más allá de lo que puedo entender y aún de lo que no puedo entender, porque hay infinidad de cosas dentro del proceso de Dios que no las podemos entender y que son las que muchas veces cuestionamos. Y hoy, mientras estábamos preparando la palabra, decíamos, ¿cuántas personas se salieron del diseño? Y hoy están fuera, y hoy vos ves con dolor que crían a sus hijos fuera del plan y del diseño de Dios, y vos no podés entender cómo lo hacen o qué es lo que piensan. Pero es porque no se atrevieron, es porque no tomaron esa determinación de decir, no, yo no me quedo con ese evangelio rutinario, con esa liturgia de voy a la iglesia y está todo bien. Cuando no es así, cuando el plan de Dios está más allá, hoy lo comprobamos más que nunca. No tiene que ver con las paredes de una iglesia, tiene que ver con el decir, esperen un momento. Pero es seguro, porque es lamentable cuando una persona pierde el rumbo de vida, ¿no? Vos sabés que la palabra aburrido, el otro día estaba meditando esa palabra porque muchos dicen aburrimiento, aburrido. Aburrido es la persona que no tiene propósito en la vida, se aburre. Cuando vos no sabés qué hacer en la vida te aburrís. Aún en esta cuarentena, en este tiempo que nosotros estamos tal vez en familia y solamente salimos para las cosas necesarias. Pero cuando volvemos a tu casa, también hay un propósito de estar juntos. No te aburras. Puedes tener un momento de cansancio, un momento donde uno dice, bueno, no sé qué hacer. Nosotros hemos hasta preparado en nuestra casa aquí actividades espirituales y actividades físicas también, porque es necesario de que nuestro físico, que es el templo del Espíritu Santo, también esté en condiciones. Pero más allá de todo eso, yo sé que lo más importante es que no pierdas el propósito de Dios. Dios está levantando en Necochea, Dios está levantando en Quequén gente con diseño y gente con propósito. ¿Cuántas personas hace meses atrás Dios la liberó? Ahora, ¿por qué Dios te libera? Porque Dios quiere que vos te conviertes en un libertador. ¿Por qué Dios te sacó de las drogas? Dios te sacó de la delincuencia, Dios te sacó de una vida tal vez perversa, Dios te sacó de una vida desordenada, el Espíritu Santo empieza a ordenar tu vida. Por eso que esta Pascua, que ya estamos entrando, que ya el día jueves vamos a estar hablando exclusivamente que Cristo es la Pascua, pero tienes que entender algo, para poder llegar a que Cristo sea el centro de tu vida, hay cosas que tenemos que limpiar. El día domingo decíamos, necesitamos la purificación, necesitamos la limpieza, necesitamos que la santificación de lo alto venga sobre nosotros. Por eso es importante que en todo este tiempo que nos vamos a mantener, que todavía no sabemos lo que va a pasar después del domingo, ¿no? Todavía no sabemos si vamos a seguir conectados seguramente de esta manera, pero que vos, a pesar de todo, no te salgas de Cristo, que te mantengas en ese diseño y en lo que Dios tiene para tu vida. Y sería bueno terminar con Amén. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27, donde dice, obviamente haciendo referencia a Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este hombre, el que se atrevió a salir de la rutina, el que se convirtió de fugitivo en libertador, de fracasado en un hombre metido en el diseño y en el propósito de Dios. Esos mismos planes Dios tiene para tu vida. Esa misma bendición, esa misma fe puede sacarte del lugar donde estás, puede desarraigarte del dolor, de la enfermedad, de la desolación, de la preocupación y de la carga, porque hay una tierra. El mar se va a abrir y hay una tierra firme y una tierra próspera donde Dios te quiere meter, donde Dios quiere insertar tu casa, tu familia. Ese es el plan de Dios y ese es el diseño de Dios. Y este es el mensaje para estas Pascuas que tenemos, de parte de Dios para tu vida. Tienes que entender que tú eres un instrumento para que la bendición fluya. Vos sos el instrumento, vos sos la persona que Dios va a utilizar en este tiempo.
sos la persona que, a pesar de que parece cada vez que la situación está más difícil, ahí es donde Dios te va a usar. Te puede usar aún por medio de un mensaje, por medio de una llamada, por medio de un video. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que leíamos al principio, que no le pongas más excusa a Dios, que no le digas solamente tengo esto, sino que puedas decirle, Señor, aquí está tu siervo, úsalo para lo que vos querés hacer. Recuerda que la Pascua significa algo tan importante, ¿no? Pasar por alto, pero más allá de todo eso, así como cada video que estamos subiendo a nuestra página y también mandamos a cada persona que nos está viendo, tratamos de llegar. Esta semana hemos puesto el propósito de que cada ministro que nos acompaña en Encendidos pueda compartir un video, porque estamos hablando paso por paso de la Pascua. El día de hoy hablábamos la importancia, nos compartía el pastor Alberto la importancia de festejar la Pascua como hijo de Dios. Mañana vamos a estar hablando acerca de aquellas cosas que Dios le pidió al pueblo de Dios que tenía que empezar a utilizar en la Pascua. Vamos a hablar de los elementos, va a estar hablando Walter con respecto a esto. Por eso, porque nosotros queremos entrar en una preparación y queremos empezar a disfrutar, porque esta fiesta, señores, no puede ser una fiesta como el mundo la festeja, hablando de un huevo de Pascua o solamente haciendo tal cosa, sino que sea la fiesta que pueda cambiar y te determine a ser un hombre y una mujer usada por Dios para transformar, me animo a decir, hasta tu barrio, y por qué no la ciudad y por qué no la nación. Somos familia, somos nación. Así que en esta noche vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo Él pueda acompañarte y que la unción de Dios trabaje en tu vida. Tenés que prepararte el domingo para celebrar la Santa Cena en tu casa. Recuerda de tener el vino y el pan sobre tu mesa, porque juntos lo vamos a hacer. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por cada familia que nos escuchó, gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, gracias porque podemos entender lo importante que es confiar en tu palabra. Señor, gracias por la gente, bendigo a la familia, bendigo a aquellos que están en situaciones difíciles, bendigo a aquellos que están pasando por momentos de temor, por momentos de dolor, por momentos de enfermedad. Ahora se suelta tu mano de poder y declaro que en esa familia, en esa vida, entra la alegría, entra la paz, la armonía, la seguridad que tiene que ver con Cristo. Por eso tú nos sacas los miedos, nos sacas todos los temores y nos ponemos delante de ti para que tú nos uses y nos lleves a dimensiones poderosas. Señor, gracias por todo. Gracias por este grupo de gente que estuvo conectada, Señor, en este día. Yo lo bendigo y declaro la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy no vamos a estar dando los nombres, pero tenemos muchísimos conectados, tenemos más de 100 personas. Así que le mandamos un saludo a todos los que se conectan. Recordá el día jueves, que va a ser a las 20 horas, y seguramente para la semana que viene los horarios van a ser modificados, así que tenés que estar atento. Pero esta semana, 20 horas el día jueves, y el día domingo vamos a estar a las 10 de la mañana compartiendo la cena del Señor. Bendiciones para todos, nos vemos, que Dios te bendiga.